Cần đưa cây mẹ kia ngân cây vì chân có mèo ăn chân có mèo ăn ấy chân có mèo ăn còn là quên gì chân anh nhím mà pu li là quên mèo vang anh nhím mà pu hello tiêu cây ngà nó cho em cây ngà nó nhô cây yam còn cái lô em cây ngà là quên anh ấy là quên chỉ con tôi về nghe em ôi anh tôi về nghe em con tôi về nghe em một lô lên tôi anh ấy như anh như cô gái đi anh ấy là quên đom máu anh ấy là quên đom mong em cái cầm em nhiều cái ngờ lên đâu em anh ấy mà chỉ nhiều cái anh ấy mà chỉ em cái bây giờ mà chị nghe lời thì ngày như biểu cái thì ngày như mới vinh đi như là này như là này và nói cháu cái Elunia cái nào con đông ngô anh ấy con đâu em nào ta va chị cái cho yên cái mía quy em cái ngà chị mel tôi nè hilam cái lại ngày như mà bữa trên anh chính mà bố mèo về phía nhà mà này palin chơi em cái ngà anh chơi này anh chơi này con lâu anh nghe mà bố anh ấy mà bố anh ấy mà bố mày trên đây nghe anh ấy mày trên đây nghe cái ngà nghe cái ni nghe cái ni và cái mấy liên nghe rồi mấy cái mà lê bờ tuôn mà mấy chẳng có quê chơi em cái chơi anh ấy chẳng anh em mà bố nó cứ mà bố mà để mình này cho anh ăn bà bay anh làm cái này làm đi cầm chạy Mai. Shumle fami. Kumel kalian sebulan bateri. Mai papai. Sige ke palen. Kami tampal bil ceka. Kami dateri. Kimalo mapuche. Macem. Ya. Moi. Papai. Kepai fao Kepai man. Jatuh ni payment kah? Mai. Ya. Sige kepa kimi kuifi sungu. Ya. Sem nutamka lu kuifi shebi. Mai. Kimalo kaite sumoshi cuidaña pel nienko. Ya. Pe yepe Rita. Ya. comeo. Mai. Amui. Ya. Feli. Mai. Kau ya comida tu. Wene fao kepaligin Sin. pishin Yeun. mai. Ya. Yang relay tomate. Apa lah?
Mari con Pumeni, con Langit, Puguichan, con Puche, Melevalo, Pubisiga, bastante. Bastante meu, Trau Grey, Mayuma Inta, Shang Nesen, el lunes teo Monyen, com, que me quedan todo, que me que Mawin ka, el lunes imuta, de Menen y Luta Fachimapu. Bien, quiere decir que hay toda naturaleza acá, la naturaleza que está acá, y este proyecto lo hicimos para que no se nos corra el agua, para plantar a los nativos, para eso, para proteger los mallines, los pichantos, y a veces vamos a plantar a los nativos. No quieren más con el eucalipto ni pino, porque eso se lleva el agua, se seca. Por eso estamos haciendo este proyecto acá. ¿Y ya han tenido problemas con el eucalipto y el pino? Sí. ¿Qué se ha secado? Se ha secado y hay un trayenco aquí al frente, en el fondo aquí, y se ha secado eso, se fue secando. Pero cuando hicimos esa inauguración del onco, tuvimos contrato en la Machi, y ahí cuando siempre se venía Yatuna acá, y ahí empezó a dar agua otra vez, el trayenco. Hay gente que sale de aquí, dentro del fondo, del fondo, de José Miguel. Antes todo era paño, de ese paño para allá, para el norte, era de dentro de la comunidad acá. Como llegaron los españoles, empezaron a vender la tierra, tomar acá, a veces se achicó esta comunidad. Seguimos Betumon Elein, Tani Puma Pushing ka, Meleita ni Raki Somal, Meleita ni Longkon Tukwal, Ta Kuifiki, Ngelam Kuifiki en el Chamta, el Ulkielo da Kuifiki Siem, Meleo Matafachi Mapumeo, Tuntenchi. Take Siem ta Meleo Matafachi Nao Mapumeo. Wala da inchinta waseka tine in negoi kimwetu la inta sumesi cuidaño que falta mapu pai wala faci ngomeo faci proyecto mo ta bisi inato afin ta sumesi amul lekin ta mapu se ta faci que me filiem cual filiem Kuifike tofil muy bien, me que follow, pero la el pequeño otro lado, bueno, inchinta, pero tú lo encuentro que hay en chumesina, peca, moletual, filque la buen, filque cuyin, así que unión con anumka, kuifi meleu más, pero la sí cuidado ahí. Kancep buku tapi mulai bantah. Baik. Kim apa tu pun kom? Wenche, walu al kege pun apa semulka? Mai. Ya, baik. Ubi chique chef tapi Kim like. Pero ahí vamos a ir hablando de chancaíto como dicen en Huica y en Mapuche. Para que hablen, entiendan los jóvenes igual. Yo le estaba diciendo de que vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar de acuerdo al plan que hay ahí, hay 4 sesiones de trabajo, de taller sobre esto, sobre el Wild Filiem Monien que hay acá en este lugar, en este Los Map. Y vamos a ir conversando, porque yo no le vengo a enseñar el kimón que yo tengo de Rain Tulofo, porque ese kimón es de nosotros allá. Usted tiene su propio kimón acá. Lo que yo voy a hacer acá, solamente voy a facilitar, voy a ayudar a levantar el kimón que tienen ustedes acá. La ruta, por aquí vendría el Mayel. Maguiza saldría de allá para acá. Aquí tenemos que dibujar el tema Maguiza. Aparte del Chayén. ¿Estamos bien o no, Juan Carlos? Sí, está bien. Ese paradero incógnita por allá.
¿Cómo se va a dibujar arbolitos, Juan Carlos? Bien. Chale. Ahí tenés que... Vamos a hacer el mapa completo, sí, porque el mapa completo es Peleco, dijeron. Ya, por allá tiene que venir Maguiza. Pues. Sí, por ahí. Por ahí más o menos. Esta es la comunidad. Sí. Esta es la comunidad. Por aquí viene el estero. Por ahí viene el estero. Claro. Es el estero ya. El estero. Y el tiempo está salto del otro lado. Por ahí viene el estero. Se juntan por ahí. ¿Está doblado este? Sí, déjalo así, ¿no? Está más o menos. A ver, Maguiza hay que dibujarle, Juan Carlos. Después las funciones, usted pidió las dos funciones del folle, que es remedio medicinal mapuche, y también se utiliza para la ceremonia mapuche, para colocarlo en el regue, para el guillatún, todo eso, para que la gente baile con eso. Y el otro igual, el pacargua, que el otro es la función de la segunda especie, que es un animal que conserva y purifica el agua. Eso. Y abajo están los seres espirituales existentes. ¿Cuáles serían esos? El ñenco, Ya. que es el toro, que dicen la gente que lo han visto acá, que como dijo la señora antes. Y el niño, que es el coipo. Igual que son seres que se aparecen, ¿no? O sea, a algunas personas, pues no a todos. Bueno, el grupo de nosotros es, como le dije, es el grupo 3 y nos tocó hablar sobre nuestro Huincul Mapo. El cerro que tenemos aquí en la comunidad de Peleco, bueno, en realidad hay varios cerros, pero el más importante y el que conocemos más y el que más se ha hablado de él es el cerrito que está aquí como detrás de la ruca. Folo Huincul le decían antiguamente, ¿ya? Y aquí aún se conserva un boldo con un maitén, que es el cerro como en los árboles representativos que está, y aquí donde se concentra los nehuen, porque conversamos con las personas más mayores y nos decían que hay bastante nehuen, como se podría decir, porque se presentan a través de Piuchen, como se presenta como Huilla, ¿qué otro nos decían? Incluso una persona... con palote, ese palote que lagarto. Lagarto. Palín, ¿no es el mapuche eso? ¿Pañito qué? Sí. Como el otro es un cegu, que está cegu, flan está cegu. 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 Ya. Cegu se llama. Entonces, también en el pasado se podría decir, existía muchas hierbas medicinales acá. Entre ellos existía bastante maimailicán. Maimailicán este. Sí. Yo quería conocer. Este maimailicán se kupsamu rumah kami. Katiache, usamos Baik, pesi. Ya hulai tadi. Ya hulai. No es? Maimailicán. No es? Este maimailicán sirve. que gasta semilla que... Claro, este boldo. Hay otro chivo, quinchal bineki fe ma pandaki ma makem. Sem gustano me que Cep kupsam. Yo fue eso. Mai. Yo fue como cualquier. Sí. Gustan cualquier tuaga. Sí. Come la agua y mai. Sí, come la buen, muy buen, muy buen. Estamos para para estamos. Ah, sí. Mamal tu lo manda y mamal tu y para. Cuando vinieron a jugar de caballito los niños. Aunque le perché la tiran yo me digo, "Guasto na wipi." Se quebró. Va entre Brian ka bueno, pero chique che lo con lo que Brian. Y guasto na con filho tu vaci ancho, venga to fao. Ma che ngati toro estamos. Este ni peñi camiao que Vicente camiao mai se cabe. E ka fam Brian ti ko veitimo be. E le calo in che ngola ni mama tinu kamo le mau ingen. Sem si bello to che un. Ma mi me llevo tu la in peñi. Que tomamos yo tu la in me le calo ka. Pues saben pai vao, pues está en buen lugar. Pues saben pai. Y me está que está este cuando mami que viene está caro mirate. Pero mí
Tenemos un cambio allí, todos los cambios igual. Y cuando va a enfermar uno de pulmón, Si voy a caminar, también, sí. Ahí. mi marido hacía hizo Ahí te voy a unirme, le sol, soy chupalita. Cuando le vino la varilla, ahí dijo que estaba retirando el fen omita sangre al fulu chem feita y foten que feita inda un preparan que intas Ya. intas kim vi no fei raya pamne que fe tokol que feita al fulu mamkel cualquier parte esa muy medicina Yuguayo. Todo lo naturaleza sirve para el remedio con uno sabe nomás. Sí, pues. Inmediatamente le y wincamos. Porque el winca dicen, primero que dicen cáncer. Cualquier enfermedad cáncer. Sí. Pero no es así. No es así la cosa. Feitamos, le que voy que no está glanto. Por la que voy glanto, más o menos antes, feitable algo que voy glanto, feitamos. Buscarle que voy. Creo que si Winca estamos con Pai y Rosevin estamos. Los puntos que están locales chiclantes, como los puntos que vienen. Y mo afita chiclaving, y vuelto la wifi, estamos le que voy. Piwichen, pingue que voy, chuma, parece que la voy. Le piwichen, y tan pelado, Winca, tan ahí. Winca, Chumquile, Winca. Kani pula correte bi fingan e pa tam pekela vince pekelan kai vi se me lam vi peke gun biaw vi no tam lege vi wala e ta cheklan to mum le bi chen ne ge e timo kam li ne ne do ko tu ta tu ne ti Ya. kui fi incheni ku chenyu ke reitamo ye pa ke fui vota puntual fu vi tu ku vota ki tu ke vi reitamo en tu pa ke vi inche chuen tu kan vi mandan que bueno y tiene lo campeón que niño que vimos calle para que un otra un tal por fútbol Mai. y veimos ya no antes vi voiti tapato voy a te venir después voy a formar te veiti quien fa lo tu te veiti se me no cuánto va a familia más poiti veiti soy chañarlo y soy quien fa lo y parece cuifica y soy más cuidando que lo वालों तुम लेके कोई आनम का इतना मुको किन्हें मुझे ये प्रॉब्लम तेरे को नहीं पागे हुई आप लोग वाल प्ले कौन से लाओ इच्छे उला भी वाल प्ले कौन जी कम लिफ्ट तुली उलीन म्याओ की तो लिए वही ताबले और लोग ऐसा कि हमें ची पेरिमोंट में निकले मैं माउइदा तो भी आप का दिली चिंता न वो नुका हुई Quería mejor ahí para más además. Ese le da la identidad acá a la comunidad. Sí. Ese es el peleco. Es de Peleco. Agua con vapo. Este remedio también. Nos gusta la, ¿cómo se llama? Ahí le dan ese, muy bueno para eso. Aquí, Cuando nos gusta la... placenta. Eso, es agregarle 1 litro. Este remedio para los animales dicen. Sí, es muy bueno. Este se llama alao. Y cuando la quilla tiene parto así, para que bote Sí, la placenta le dan que tomar esto. exacto. Sí, alao. Triste, porque yo soñé cuando mi abuelo lupo Peuman ko pero ni que fui en coffee pero parece la que como que fui y después lo mismo liftun elu aku lo galito ahí feito un befinch pay ahí lo cutuli así yenko lo vi en sueño yo lo estaba gritando atájalo te vich paipin vich paipo y co chica yo imité puro invierno un poquito hincha y después baja con un momento otro porque salió Nenco. Claro. Cuando hay Nenco ahí mantiene el agua y pantano igual ese menoco ese menoco cuando lo cuidan
vuelve el agua. Sí, ya ahí nomás con El cuero, el cuero, búfalo. No, porque... Búfalo. Bueno, el huichunco siempre existe, siempre se ha dicho que existe el ¿cuánto se llama? Toro. El toro cuando se va el toro dicen, como aquí dice, aquí que hay huichunco, ese coloca el toro. Toro. No. No. ¿Cómo se llama esa abuela? ¿Cómo se llama el toro? Ese del toro. El toro que existe en el... Cocullín. Cocullín se llama. Copiando. Ese se va cuando... Ese está en el Chayén y en el pozo. En el huichunco. Ya. Jóvenes niños, nosotros tocó el tema huizunco y en la comunidad tenemos 3 huizuncos más importantes en la comunidad. Uno que está al norte, que pasa por ahí, por toda la línea, y por ahí tiene un trayenco que sale en el camino que pasa ahí, que va al Mauro. Y él termina por acá donde la señora Clementina y tiene lo siguiente: Huizunco, Pacagua, Barizapo, Coipo, Chalwa, Filuco, Cocullín, Coihuilla, Culebra con 2 cabezas. Pequeño cae porque no lo meche y porque le educamos y educamos que guarda anuncio. Ya lo echamos un arumé y que pequeño pino. Y un li pequeño date. Está vi morciélago. Capo en Ñemca. En Ñempi fin chen pulin chen muy che rubia fui y está morciélago muy pequeña. Mai. Muy pequeño todo se que venía muy pequeño. Morciélago date. Vamos como chepi llama murciélago. Maputo mo ri, hoy mai matu ri che vingen maputo mo ri tu kulai. Tu kui mala viña ri maputo mo rat viña ri morsela o pintu ri. Chepi llama chumul papainga. Y al pesqueno, no. El otro grupo lo va a decir, yo creo. Ah, ya. Entonces de ahí le ponen el nombre. Está guarda acá pon miau que guarda miau que de repente. Pone yo gata. Chema miau ni vuelvo. Tiene chayua ni Chayua. Chayua tu que viven que me chayua. Chayua lleno. ¿Cómo esto me diga? Está ni luna, pun kai bragi pun madi está vengo miau está chique nyem bragi pun miau está. Ay. Pun está luna pero estamos pues luna saca, pues que ya. Está por el anti maleño estamos antes de tu país. Anti maleño. Gente bueno chique tu y cada un también está para lo que sube y calcula y betu. Y que sube va ni se y betu se más piau de espectacular. El grillo. El grillo siempre me cuentan un secreto que es para aprender a caminar. Los niños chicos ponen un grillo en los pies para que se apuren a caminar. Las rodillas, sí. Después tenemos la colmeña, la abeja. La abeja que poliniza otras flores y nos sirve para tener fruto después y así transporta el polen hacia otro lado. Lo que no hace el viento lo hace la abeja. Después tenemos al putrelabún, el que se come las papas. El pilme. Un grave problema acá, afecta al cultivo de papas, pero también puede aportar otras cualidades. El percufe, lo único que hace es dar mal olor. Para eso sirve.
El chayú, que es el caracol, come la hojita, ayuda a la degradación de la hoja y apura el proceso, colabora con la tierra también. Después tenemos el gusano, que nos encontré el nombre. Mirro. Ese también colabora con la tierra para ayudar Chumelo kai tripai fikinyen newelai ni atun Ngelai yatun, ngelai Huincaucha. Huincaui misma mapuche. Primero que lo dicen, hasta en su comunidad igual. Quieren re-Huincaui, quieren hablar puro en castellano. Y cuando lo ven una persona con su vestimenta, que esa señora tiene que saber de brujería, tiene que saber de todo, dicen, pero es tontera la mente. Y no es así la cosa. Van a donde la abuelita, donde mi Quinturray, que tiene abuela allá, Milco, y cuidar el uchunco cuando pasa, con respeto, a cualquier parte se anda. Usted tiene que acordar, cuidarlo con uchunco, y cuánto valor tiene, qué es lo que tiene el monte, y Viviana de aquí, y también tiene su abuelo Tolten. Y también hay que cuidarle cositas a la abuelita que tiene y todo. Y obedecer cuando lo habla la abuelita. Anda a buscar leñita. ¿Qué estáis hablando? No hay que decirlo. Leñita diciendo, si todos entendimos leñita. Y todo. Abuelito, abuela. Pamela igual. Cuando lo mando, tiene que obedecerme. Y entonces todo, y este también tiene abuelita, otra abuelita también tiene acá, y el abuelito, este que me echa el abuelo muy bien, todo. Y no hay que restarlo a la abuelita, aunque lo rete la abuelita, no hay que contestarlo. Así lo enseñan antes gente, no hay que contestar. ¿Qué sabe usted vieja? No. Y la abuelita hay que escucharlo. La abuelita te da buen consejo, nunca nos da mal camino. Hay que obedecer. Y también mi prendita igual, de Gualacura tiene la abuelo, y también allá va en el Leufo, río. No hay que tirar cositas, nylon en el agua, y ayudar a limpiar el abuelo. Y el abuelito, si anda hablando, hay que escucharlo. Y no hay que seguir cuando está hablando abuelita o abuelo. Usted tiene que atender. Gracias a Dios tienen los dos también, igual que usted. Están ricachón con el abuelo, ustedes los dos tienen. Y el quinto con mi Viviana, es esta Pamela, yo no maté. Pero tiene otro abuelo por parte de la mamá. Pero yo quiero que sea buena, yo quiero tener buena nieta. Que hablen mapudungún igual, algo, aprender. Hay que hacer empeño a aprender. Y la vestimenta, no hay que olvidarlo.
No hay que olvidar el vestimenta. Este vestimenta es una gran cosa porque este es de antepasado que tenía la gente. Y no es algunos dicen que no hay que usar, se ríe el Winca, aunque se ríen, no importa. No importa que se rían. No saca nada de si ríen ellos. Y nosotros somos mapuches. Y valientes. Y harto valientes. Sufrían. Eso. Ese es el consejo. El Uey, papá, puchao, puchachay, los dos. Ya. Gamten. Plantar árboles nativos, lo bueno trae lo bueno. Es decir, un árbol nativo es bueno y da remedio. Y el mismo árbol nativo atrae a otros remedios más que se dan solitos, que no es necesario plantarlos, pero que al necesitar agua y sí, un poco de cuidado, igual lo atrae y así mantener la salud, que es tan importante, y los remedios son tanto espirituales como para el cuerpo. Así que es súper importante rescatar los remedios que atrae el mismo árbol. Me parece bueno porque ayudamos a plantar árboles, sirve para el medio ambiente, también para las machis, para su remedio y eso. Plantar árboles para tener el oxígeno, tener el agua, que son importantes para la vida, y que está bien que los grandes estén reforzando eso en nosotros, los jóvenes. Y eso. Porque los árboles que hemos cortado lo hemos hecho muy mal y algunos árboles son remedio para nosotros. Y sin esos remedios nosotros podemos morir y con ese remedio, si uno lo busca para algún familiar, y ese remedio de los árboles lo hace bien para nosotros. Bueno, yo le enviaría el mensaje de que no destruyan los árboles y cortándole sus ramas, porque eso es un daño que le hacen al árbol, ya que le causa menos oxígeno y menos remedio. ¿Y eso? Bueno, un mensaje para todos los niños, especialmente mapuches, es que cuiden su medio ambiente, cuiden sus raíces. Cuidando lo que nos rodea, vamos a poder ser mejores personas, estar mejor uno en sí mismo y aparte poder ayudar a los que nos rodean. Un árbol tiene miles, pero miles de propiedades buenas para el ser humano. Y no solo para el ser humano, sino para los animalitos y para todo. Y al final todos somos parte de esto. Así que entre todos tenemos que respetarnos. Así como los pajaritos, uno si se da cuenta no te andan molestando. Y uno tampoco debería molestar a los demás. Y eso. Así que todos los que estamos hoy día estamos invitados a eso, a opinar y a pensar, a pensar. ¿Estaremos actuando bien o estaremos actuando mal con la tierra? Y si estamos actuando mal, la tierra se va a enojar y va a reaccionar. Cuando uno lo molesta, ¿cierto? Por muy pacífico que sea, al final se cansa y se aburre y responde. La tierra es lo mismo. Si nosotros le seguimos porfiando, le seguimos molestando, haciéndole daño, va a reaccionar, se va a enojar
Y cuando se enoja la naturaleza, no hay quien lo detenga, no hay quien lo domine. Así que todas esas preocupaciones es que debemos nosotros hoy en día, ojalá pensar y enseñar también. Por eso hoy día no es casualidad, hay hartos niños aquí, juventud. Todo esto que estamos pensando nosotros, de los errores que cometimos nosotros como adultos, ojalá que los jóvenes que vienen para adelante no lo cometan. Esa es la enseñanza que hay que dejar, porque uno cuando ha vivido años se da cuenta recién que ha cometido errores. Cuando está joven uno como que piensa que está haciendo todo bien, que tiene toda la razón, pero no es así. El canto besamo, coñine wana, y fimeu, el canto ya ugengai, ngani sama pujenga, papayang langane, amletai ya, amutan.